mi nombre es Lucía y le vengo a hablar sobre las NI 700 a las 709. La NI 700 es la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Su objetivo es formar una opinión sobre los estados financieros basada en las evidencias de la auditoría y expresar la opinión con claridad mediante un informe escrito que describa la base en la que se sustenta. Su alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estado financiero. Su contenido. Esta NI trata la circunstancia en que el auditor puede expresar una opinión no calificada, opinión limpia, y no es necesaria ninguna modificación al dictamen del auditor. La NI 701. Las modificaciones al dictamen del auditor independiente establecen normas y proporciona lineamientos sobre las modificaciones a este dictamen. Para un párrafo de énfasis, una opinión calificada, una abstención de opinión o una opinión adversa. Las NI 705, opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Su objetivo. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada, adecuada, sobre los estados financieros. Cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Su alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando se ha formado una opinión de acuerdo a la NI 700 y concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Su contenido recoge las circunstancias en las cuales el auditor debe expresar una opinión modificada, dependiendo de la naturaleza del hecho que la origine y del juicio del auditor sobre sus efectos. La opinión puede ser con salvedades, desfavorable o adversa y denegada o abstención de opinión. Las NI 706, el párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. Los objetivos. El objetivo del auditor, una vez formada una opinión sobre los estados financieros, es llamar la atención de los usuarios, cuando a su juicio sea necesario, por medio de una clara comunicación adicional en el informe de auditoría sobre, primer paso, una cuestión que, aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para los usuarios, para los usuarios y que comprendan los estados financieros. O cuando proceda cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o del informe de auditoría. Su alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría, cuando el auditor lo considere necesario para llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros, de tal importancia que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. O dos, llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría. Las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría.
El contenido. A efecto de las normas NIF, los siguientes términos tienen los siguientes significados que figuran a continuación. Párrafo de énfasis. Un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada de forma adecuada en los estados financieros y que a juicio del auditor es de tal importancia que resulte fundamentalmente para que los usuarios comprendan los estados financieros. El párrafo sobre otras cuestiones. Un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta de la presentada o revelada en los estados financieros y que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o del informe de auditoría. La NIF 710 es la información comparativa, cifra correspondiente de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Su objetivo. Los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de la información financiera. Aplicable relativamente a la información comparativa. 2. Emitir un informe de conformidad con la responsabilidad del auditor. Su alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Si los estados financieros del periodo anterior fueran auditados por un auditor predecesor o no fueran auditados. Los requerimientos y las orientaciones de las NIF con respecto a los saldos de apertura también son de aplicación. El contenido. Aborda la responsabilidad que tiene el auditor en la emisión de su informe de auditoría respecto a la evaluación de la concordancia entre la información comparativa y la información presentada en periodos anteriores, requerida por los marcos técnicos normativos contables. Las NIF 720 es la responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados auditados. Su objetivo, el objetivo del auditor es responder adecuadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y los estados financieros y el correspondiente informe de auditoría incluya otra información que pueda menoscabar la credibilidad de los estados financieros y el informe de auditoría. Su alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a otra información incluida en documentos que contienen estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría. En ausencia de requerimientos específicos en las circunstancias concretas de un encargo, la opinión del auditor no cubre la otra información y el auditor no tiene la responsabilidad específica de determinar si la otra información se presenta correctamente o no. Sin embargo, el auditor examina la información porque credibilidad de los estados financieros auditados pueden verse menoscabadas por incongruencias materiales entre los estados financieros auditados y la información. El contenido. A efectos de las NIF, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. 1. Otra información financiera y no financiera, distinta de los estados financieros y del informe de auditoría, correspondiente, incluida por las disposiciones legales o reglamentarias o la costumbre en un documento que tiene los estados financieros auditados y el informe de auditoría correspondiente.
2. La incongruencia. Contradicción entre la información contenida en los estados financieros auditados y otra información. Una incongruencia material puede poner en duda las conclusiones de la auditoría, derivada de la evidencia de la auditoría obtenida previamente, y posiblemente la base de la opinión del auditor sobre los estados financieros. La tercera, la incorrección en la descripción de un hecho. Otra información no relacionada con cuestiones que aparecen en los estados financieros auditados que esté incorrectamente expresada o presentada. Las incorrecciones materiales en la descripción de un hecho pueden menoscabar la credibilidad del documento que contienen los estados financieros. Gracias.